Muy buenas a todos amigos, estamos aquí con Raúl Segarra, él es magíster en filosofía y doctor en teología, quien recientemente acaba de publicar un libro llamado Una fe revolucionaria, Teología de la liberación entre religión pública y razón pública. Bienvenido Raúl, gracias por estar con nosotros aquí a los amigos del Centro de Estudios y Publicaciones. Gracias por la Queremos, invitación. gracias, queremos hacerte una primera pregunta. ¿Por qué leer este libro? ¿Cuál es la importancia que tiene este libro hoy? Yo creo que hay varias razones, al menos que para mí lo hacen importante, ¿no? Y sobre todo en esta traducción que tiene un nuevo prólogo y que trata de ver algunas cosas que pasaron desde la publicación original en el 2023. Pero yo creo que hay cosas que el libro hace incluso en su versión original, ¿no? La primera es tratar de poner de modo claro lo que para mí es la contribución fundamental de la teología de liberación, particularmente de Gustavo Gutiérrez, al pensamiento contemporáneo y a la teología contemporánea de modo más específico, que es la articulación de la fe con la política de un modo que no reduce una a la otra. Yo creo que hay algo fantástico en el trabajo de Gustavo, trato yo de mostrarlo en este libro, sobre todo en el capítulo 1 y en el capítulo 3, que en el movimiento, en la corriente de iglesia que la teología de liberación representa en el Perú en particular, se vive muy claramente este fino balance entre entender que la vida cristiana invita a un compromiso por el cambio social, por el cambio de sufrimiento que la gente experimenta injustamente, y que esto se puede hacer desde una perspectiva profundamente teológica, profundamente de fe, pero que tiene implicancias políticas. Pero en este libro también hay algunas cosas interesantes, creo. Por ejemplo, el capítulo 3 sobre todo, trata de hacer una pequeña historia de la teología de liberación del año, digamos, 90 en adelante, ¿no? Es algo que en cierta medida no se ha hecho, no hay mucho trabajo después de los 90, digamos, después del libro de Gustavo sobre las casas, no hay mucho trabajo sociológico, teológico sobre qué pasa con la teología de liberación y ciertamente en el caso peruano, ¿no? Y una cosa que traté de hacer es entrevistar figuras importantes en el desarrollo de la corriente, que están aquí en el libro, en el capítulo 3, un poco preguntándoles por su propia reflexión respecto del inicio y los desarrollos de la teología de liberación, y entre eso algunos textos que habían trabajado, algunos elementos del proceso, tratar de reconstruir un poco qué pasa con la teología del padre Gustavo, la teología de liberación en el Perú de los 90 en adelante, hasta esta época. En esto incluye además una entrevista con Gustavo también, donde él reflexiona un poco sobre la trayectoria y el futuro, ¿no? Y quizás lo último, en el capítulo 4 del libro hay un esfuerzo por pensar la teología de liberación que creo que es muy importante para Gustavo y es importante, de hecho, en el último libro que se publicó, pensando también en el diálogo interreligioso y en el diálogo, digamos, fuera del espacio cristiano. Cómo pensar en alianzas tanto concretas, pero también a nivel teórico, con otros movimientos sociales o corrientes de pensamiento que tratan de ver la cuestión de la justicia y del pobre en particular como temas centrales. Y ya luego que yo trato de entablar ahí en el capítulo 4 es con la teoría política de John Rawls, un filósofo americano, que tiene un sistema para pensar la justicia que claramente establece lo que Gustavo llamaría la opción por los pobres como un elemento clave de cómo se entiende la justicia social. Pero esto lo hace sin un elemento teocéntrico, lo que permite un diálogo también más allá del cristianismo y de las religiones teocéntricas con otro tipo de posturas interesadas en temas sociales. Muy bien. Y acabas de señalar lo que explicabas, esta unión o esa importancia entre fe, digamos, y fe y Cristo, digamos, que es un eje central dentro del libro. Sí. ¿Es posible ser cristiano y no tener un compromiso, digamos, político-social? Bueno, hay muchas cosas que a veces son posibles en el mundo cristiano. Una cosa que a mí me gusta recalcar en clase y en espacios de discusión es que el cristianismo tiene un rango, digamos, amplio de posibilidades, ¿no? Pero dicho esto, hay mucha gente que evidentemente toma el título, el rótulo de cristiano, pero no tiene una vida de compromiso discipulado que lo refleja. Ahora, yo sí siempre he sido de la idea de que es muy importante respetar formas conservadoras y progresistas, abiertas y más cerradas de cristianismo, pero que a final de cuentas todas ellas tienen ciertas implicancias políticas de un tipo o de otro. Y la cuestión de fondo es entonces qué tanto ese cristianismo conservador o progresista, digamos, se abre a cuestiones fundamentales del Evangelio
donde la cuestión del pobre, del marginado, de la viuda, del huérfano, etcétera, son centrales, ¿no? Y ahí ya se convierte en un elemento que, más allá de que sea tradicional o progresista, no se puede negociar tan fácilmente, ¿no? Porque eso está en el corazón de la escritura, el corazón del evangelio. Y entonces ahí creo que es interesante ver, hay muchos ejemplos, ¿no? De gente que de repente políticamente es más conservadora, pero que en esos temas al menos puede decir, ¿sabes qué? Sí, esto es un principio fundamental de nuestra fe, y eso supone que hay cierto tipo de gente del gobierno, cierto tipo de gente en la iglesia, digamos, que representa más claramente valores del evangelio y otra que no. Y ese juicio de valor normativo creo que es importante, porque tampoco es que todo valga, ¿no? Sí. ¿Y por qué crees que es importante, digamos, esta relación, ¿no?, entre fe y compromiso en un contexto como el peruano, como el contexto que vivimos hoy? Porque, digamos, lo que quiero llegar es a ver, digamos, ese libro en relación con nuestra propia vida cotidiana. Sí, sí, claro. Es interesante, yo creo que ahí un poco en las conversaciones con la gente de la corriente, el padre Gustavo, el padre Andrés y varias personas más que están en el capítulo 3 del libro, empieza un poco a entrar en este tema. Claro, el libro, las entrevistas dicen en el 2020, pero igual hay mucho que conecta todavía. Porque creo que una cosa interesante es ver el camino de la teología de liberación en el Perú como un camino que ya en el pasado tuvo que ir por un momento también de sufrimiento, de persecución, de martirio, en algunos casos en la región, y donde esto no fue una cosa que simplemente por ser, digamos, un fracaso político o algo así, en ciertos momentos se descartó. Yo creo que hay un tema central en la obra de Gustavo y en la experiencia de la corriente de persistencia en base a la esperanza, a la fe en el fondo de que hay un Dios que nos ama y que todavía, a pesar de que parece que vivimos derrota tras derrota, caos tras caos, ¿no es cierto?, hay un horizonte hacia el cual andamos, ¿no es cierto? Pero ahí eso supone la capacidad de tener la fortaleza para aguantar en los momentos de dificultad. Y ahí creo que el testimonio de la corriente, el testimonio del padre Gustavo, del padre Andrés, etcétera, nos enseña algo muy profundo. Y creo que leer un poco sus reflexiones en el capítulo 3 puede ser muy inspirador, sobre todo la que Gustavo y Andrés no están con nosotros, para pensar un poco cómo veían ellos el horizonte, y a veces lo veían con dificultad. También sentían los momentos y los golpes, como creo que todos los sentimos. Pero por otro lado, hay este momento, Andrés tuvo una parte muy bonita en una entrevista donde refiere a Teresa de Ávila y habla de los tiempos recios. Tiene esta línea hermosa en la entrevista que dice, en tiempos recios, más amigos de Dios, ¿no? Esta convicción de que se puede seguir luchando incluso en la dificultad de los tiempos. Y creo que, más que mi libro, creo que la experiencia de la teología de liberación, la experiencia de estos testigos, ¿no? Andrés, Gustavo, Catalina, Javier, Rolando, Carmen y tantos otros, nos dice algo de cómo vivir un momento tan difícil como este, haciendo cosas siempre, tratando de luchar la buena batalla, digamos, donde se puede, y reconociendo también que ciertas cosas a veces no despegan, no tienen resultados inmediatos. Y ahí viene, creo, un poco la paciencia que se vuelve esperanza y fe. Muy bien. Y algo también que justo ahora lo acabas de señalar es esta serie de nombres que has mencionado: Catalina, Rolando Ames, Carmen Lora, Gustavo, Andrés Gallego, digamos, distintos personajes con, digamos, testimonios de agentes pastorales, de gente comprometida con la fe. Y este libro, ¿consideras tú que es un homenaje, es una memoria agradecida? ¿Cómo podríamos también definir? Porque tiene una parte central que es recoger los testimonios. Entonces, has puesto en valor no solo una reflexión, sino también testimonios de personas. ¿Cómo dialogan esos testimonios aquí en tu propuesta? Gracias por esa pregunta, José Luis, porque yo creo que cuando empecé a escribir el libro en su versión en inglés ya hace varios años, algo de eso estaba como intuitivamente presente, pero claro, yo el libro lo empecé a escribir antes de que Gustavo nos dejara, antes de que Andrés nos dejara, antes de que Felipe Segarra nos dejara. Entonces, intuitivamente había una experiencia de homenaje y de memoria, pero eso se fue haciendo mucho más claro con el tiempo y sobre todo en esta edición en español, ¿no? Una cosa triste y hermosa en cierta medida es que Andrés es uno de los autores del libro. El libro en la versión en español está dedicado a Andrés Gallego. Y Andrés, una de las últimas cosas que hizo fue leer y estar cuidadoso de este libro. Y es una cosa que a mí me llena de emoción, pero también creo que reafirma un poco este asunto del testimonio de vida
El libro tiene aportes, yo creo, interesantes, qué sé yo, pero una cosa profunda creo es simplemente dejar a estos amigos y amigas hablarnos un poco de un camino recorrido que puede inspirar este momento también difícil del país, también difícil para la teología de liberación, pero que no es necesariamente más difícil de cosas que ellos vivieron hace 30 o 40 años, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una experiencia profunda de conexión con los ancestros en cierta medida, ¿no? Y lo que ellos pueden y ellas pueden impulsar, ¿no? En ese sentido creo que hay un elemento de homenaje, de memorial, ¿no? Después de haber realizado ese trabajo, ¿tú consideras que la teología de liberación tiene continuidad? Digamos, ¿se puede seguir haciendo teología de liberación sin Gustavo Gutiérrez, sin repetir, digamos, ciertas fórmulas? Hay, digamos, una propuesta nueva que está brotando también, que permita a la teología de liberación mirar hacia perspectivas futuras. Yo creo que sin duda, ¿no? Y yo creo que grandes figuras como Gustavo, por ejemplo, abren un camino, ¿cierto? Crean un momento, un espacio dentro de la iglesia y más allá de ella también. Pero evidentemente la riqueza de un movimiento se va mostrando en la capacidad que tiene para desarrollarse sin el líder o el pensador inicial. Y yo creo que eso también nos invita a pensar nuevos momentos de desafíos, cuestiones que no fueron centrales al inicio de la teología de liberación, pero se han ido convirtiendo en temas centrales, ¿no? El tema mujer, el tema medio ambiente, ¿es cierto? El tema de las parejas del mismo sexo, ¿no? Porque al final, una cosa que yo argumento en el libro, en el capítulo 1, donde trato de definir la teología de liberación, es que un tema central para la teología de liberación es el carácter como expansivo de la noción de liberación, ¿no? Esto empieza muy centrado en la figura del pobre en el 70, ¿cierto? Pero va tomando muy pronto una forma mucho más amplia que abarca otros rostros de marginación y de sufrimiento. Y yo creo que ese impacto, esa fuerza y esa capacidad de Gustavo y otros de incorporar nuevos temas es una gran enseñanza para nosotros. Y creo que este libro representa, en la medida en que puedo decir eso, un esfuerzo por ampliar la conversación, por darle continuidad, por pensar algunos temas. Una cosa que escribo, por ejemplo, en el nuevo prólogo, que fue motivo de una conferencia ayer también aquí en la Católica, es la relación entre el pensamiento decolonial y la teología de liberación, ¿no? Es una corriente de pensamiento que está cogiendo mucha fuerza, sobre todo por temas medioambientales, comunidades indígenas, y ahí yo creo que hay un profundo espacio para compartir y para entender nuevos temas, pero a la vez hay mucho en la teología de liberación, por ejemplo, de Gustavo, con el tema de las casas, donde también hay cosas que recoger y permiten revitalizar y a veces corregir elementos en el pensamiento de Colón. Entonces creo que hay mucho por hacer, pero estamos, digamos, en los hombros de gigantes, ¿no? Podemos ir avanzando también con lo que nos aportaron. Y una última pregunta, con la que tú concluyes también ese libro. En la última parte hablas de la esperanza. Sí. Y eso me parece para mí es fundamental, ¿no? Una esperanza que se entiende como una esperanza activa, sí, como una esperanza en confianza, de saberse sostenido por Dios, por el Dios de la vida. ¿Qué más podríamos hacer, digamos, para poder alcanzar esta esperanza, ¿no? Lo digo por situaciones difíciles que nos toca vivir. ¿Cómo podemos seguir siendo, pues, generadores de esperanza? Sí, yo pienso que Gustavo, cuando yo lo entrevisté para el libro, no me recuerdo si esto está en el texto o no, pero tiene un momento en que hablamos de la esperanza y él empieza, ¿no? Y luego aclara, pero por si acaso, se trata de construir esperanza, no solamente de decir que uno tiene esperanza, sino ir creando espacios para que haya elementos de esperanza en medio de los días oscuros de la vida. Y ahí creo que hay, por ejemplo, otra lección interesante de pensadores en la teología colonial, donde se habla, por ejemplo, de los destellos de esperanza, ¿no? Pequeños incursiones del amor de Dios en el mundo, a pesar de las inmensas dificultades, ¿no? Guerra, hambruna, caos político, etcétera, ¿no? Nadie debe quitarle seriedad a esos problemas, pero creo que hay algo interesante en el esfuerzo de conscientes de la dificultad que es permanente, ¿no? Siempre hay, ¿no?, maldad en el mundo, siempre hay injusticia, pero hay cosas que se pueden ir haciendo para construir esa esperanza y eso permite esos pequeños destellos del amor de Dios en el mundo que nos nutren y nos permiten seguir. Y yo diría que uno de esos destellos fue la presencia profética.
de Gustavo, de Andrés y mucha gente en este libro, que permite ver esos pequeños momentos del amor de Dios en un mundo con mucha dificultad, e inspirarnos a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que sería un grave error pensar que debemos comprometernos con la justicia y con el amor a la gente que más necesita porque todo se va a arreglar, porque vamos a ver mañana o en 5 años una solución para siempre. Ese yo creo que no es el modo adecuado de pensar el problema, ¿no? El problema es que hacemos todo lo que podemos para traerle justicia un poquito más al mundo, con la lamentable reconocimiento, digamos, de que todo no va a cambiar para mañana y quizá no cambie para pasado o en 10 años. ¿Sí? Y que sin embargo, porque creemos en un Dios que nutre esperanza con esos destellos de amor en día a día, vale la pena seguir luchando para crear esos pequeños espacios de amor y de esperanza, ¿no? Y yo me quedo con eso, y eso es lo que yo vi en Gustavo, en Andrés, en Felipe y en la gente que está presente en este libro, y es parte de mi propia fuente de esperanza, lo que a mí me permite seguir trabajando a pesar de que las cosas son duras aquí y en todo el mundo. Si te tuviera que definir solo en una frase tu libro, ¿qué dirías? Me gusta lo que tú dijiste, creo que fue un esfuerzo para rendir homenaje a una tradición de pensamiento que a mí me cambió la vida y creo que cambió el mundo cristiano en el siglo XX para adelante. Muchísimas gracias, Raúl, por ello. Gracias a todos nuestros amigos que nos siguen. Gracias.